La presidenta presentó un proyecto para la expropiación de las acciones de YPF, un proyecto que establece que el 51% le pertenece a la nación. Hoy el tema se va a tratar en comisiones en el Senado. Es el 2011 donde tuvimos que importar combustibles por 9.397 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, casi iguala el superávit comercial argentino, que fue de 10.437 millones de dólares el año pasado. El proyecto del Ejecutivo tiene 19 artículos con fundamentos claros y precisos y necesitará de los 2/3 del Congreso para su aprobación. Cristina explicó que de proseguir con la política de la empresa seríamos un país inviable. De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores, en un país inviable. Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo. Con distintos gráficos, Cristina explicó que desde 2001 las reservas de petróleo habían caído en un 50%. Aún así, la empresa seguía funcionando. Si bajaron las reservas, si se redujo la producción de petróleo y soy una empresa que vende petróleo, que vende nafta, que vende gasoil, que vende fuel oil, debería haber perdido. No fue así. Además, Cristina dejó en claro que el proyecto no habla de estatizar. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada. La presidenta destacó que la energía juega un rol fundamental no solo en su parte estratégica, sino que es vital y que permite alinear los intereses del Estado con las provincias. Esa energía que, por ejemplo, proveen los combustibles no deben faltar. Como el año pasado, cuando hacían faltar combustible en un pleno año electoral, yo no soy estúpida. Que no diga las cosas o que me haya callado la boca es una cosa, pero hacer faltar, miren, hay algo peor para la gente que aumentarle la nafta, es que no tenga nafta, porque necesitamos seguir sosteniendo el crecimiento de la República Argentina, que es la inclusión y el trabajo de millones de argentinos. Argentina recupera el control de YPF. Además, declara a la empresa de utilidad pública. A 20 años de la privatización, el Poder Ejecutivo elaboró un proyecto que expropia el 51% de la principal petrolera del país. Habrá una fuerte participación de las provincias. La expropiación en el Senado. El tema será tratado hoy en un plenario de comisiones. La intención es llevarlo al recinto la próxima semana. La petrolera además fue intervenida. La medida se tomó por falta de inversión que derivó en la caída de la producción de naftas en el mercado local. Por supuesto, es uno de los temas del día, lo es desde ayer, la expropiación de YPF, por eso estamos con Daniel Míguez. Bienvenido, ¿cómo te va, Daniel? Muy bien, Daniel. Bueno, contanos un poco cómo está la situación hoy. Sabemos que el proyecto va a comenzar a ser analizado en el Senado. Así es, en el Senado es la Cámara de Ingreso del proyecto. Se van a debatir, empieza hoy directamente en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, a debatirse allí. Se supone que no va a tener problemas el oficialismo en aprobarlo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. De todas maneras, se va a dar un tiempo para el debate. Algunos partidos ya anticiparon su postura. Por ejemplo, el partido de Pino Solanas dijo que iba a apoyar. También el Nuevo Encuentro de Sabatella. ¿Y cuánto tiempo más o menos va a llevar? Por ejemplo, ¿en cuánto estaría aprobado? Y se estima que en 2-3 semanas a más tardar. Ajá. A más tardar. A partir de allí, de todas maneras ya está intervenido, claro, como
lo anunció la presidenta. Ayer Julio Devido, el ministro de Planificación, tomó ya la dirección y la conducción de YPF, ¿no? ¿Y ellos seguirían después de aprobarse el proyecto o habría algún cambio? ¿Sería transitorio? Eso es transitorio, la intervención es transitoria hasta que efectivamente la ley se apruebe y el 51% de las acciones que tiene hoy Repsol pasen a mano del Estado. Allí se va a conformar un nuevo directorio con representantes de las provincias y del Estado Nacional. ¿Cuál es el papel justamente que juegan las provincias? Porque se habló que cada una de ellas, en base a su participación en el negocio, van a tener un porcentaje determinado. Exactamente, de ese 51% que va a tener el Estado a partir de la aprobación de la ley, el 51% de ese 51%, o sea, el 20 y pico por ciento del total de las acciones pasa al Estado Nacional y el 49% se reparte entre las provincias que tienen producción de petróleo. Ese sería la participación de las provincias. También va a tener lugar en el directorio, pero el Estado Nacional va a tener mayoría dentro del paquete accionario que le corresponde al Estado, los estados provinciales y el Nacional. El Nacional va a tener la mayoría y le va a corresponder la toma de decisiones. Que son la mayoría de las acciones que tenía Repsol, las que van a pasar hacia las provincias del Estado Nacional. Eso es las que tenía Repsol. La Repsol tenía 57% de las acciones de YPF, con lo cual el 51% pasa al Estado, le queda el 6% de las acciones a Repsol, otro 20 y pico por ciento sigue en manos del grupo Petersen, un grupo petrolero argentino, y hay un 17% que está en manos de accionistas privados que compraron acciones en la bolsa, de particulares, y eso va a continuar en manos de esos inversores. ¿Y en lo operativo puede haber algún cambio, digamos, para la persona que va a cargar habitualmente? Sí, se supone que al estar en manos del Estado, el Estado recupera varias posibilidades de decisión que hasta ahora estaban en manos del gobierno español a través de YPF. Una, la mayor explotación petrolera de los pozos, la búsqueda de nuevos yacimientos, y sobre todo la producción de los combustibles más baratos que Repsol había abandonado y que fue uno de los detonantes del conflicto, del gasoil, del fuel oil, que no solo sirve para los vehículos, sino para la producción agrícola, para la generación de energía. Bueno, era difícil conseguir nafta super, por ejemplo. La super de YPF era muy difícil de conseguir. Super. Se habían concentrado en la premium y en la nafta para aviones, en los combustibles más caros, pero los más baratos los habían dejado de producir, lo que hizo que Argentina tuviera que año a año cada vez importar más gasoil, y el detonante fue este año que tuvo que invertir casi 10.000 millones de dólares en la importación de combustible. Eso por un lado. Y por otro lado, ahora el precio del combustible de YPF lo va a fijar el Estado Nacional, o sea, la empresa YPF, pero ya nacionalizada, con lo cual va a ser también un parámetro del precio de la nafta para las otras empresas. Si YPF no aumenta o aumenta menos que las otras empresas, los usuarios se van a volcar a consumir YPF y va también a arrastrar de algún modo a las otras empresas a acomodarse a los precios que fije YPF en el consumo de las naftas comunes, ¿no es cierto? Bueno, sin duda es un cambio muy grande que de alguna manera se veía venir, ¿no? A partir de la caída de las concesiones que habíamos hablado en semanas anteriores en las provincias, como que ya por lo menos estaba cuestionado el funcionamiento de Repsol. Sí, no sé si recordás, Daniel, incluso en nuestro último encuentro aquí habíamos anticipado que el gobierno estaba preparando un proyecto de ley para enviar al Congreso donde se hablaba de la soberanía argentina en la cuenca, en el ámbito petrolífero, y decíamos en ese momento que esto podía significar la arquitectura legal previa a la compra de acciones de Repsol por parte del Estado argentino. Se precipitó todo, yo lo preveía en 2 pasos, pero se dio todo junto, ¿no es cierto? La declaración de soberanía del subsuelo petrolífero y la compra de las acciones de Repsol. Pensemos, estuvo 20 años privatizada Repsol. En 1992 la había privatizado el gobierno de Carlos Menem. Al comienzo funcionó, pero en los últimos 6 años
y sobre todo a partir de la crisis financiera y económica tan grave que está viviendo España hoy, con ajustes permanentes y millones de desocupados, Repsol empezó a enviar todas las ganancias a su país, no reinvertía nada. Claro. E incluso el 2 de abril, cuando en su última reunión de directorio, donde el gobierno le exigió que presente un plan de inversiones, porque no reinvertía, enviaba las utilidades así como las obtenía, las enviaba para España y no dejaba nada en la Argentina ni reinvertía, Repsol admitió que no estaba en condiciones de reinvertir, que podía reinvertir, generar un 20% más de producción de gasoil, pero a muy largo plazo y no en lo inmediato, cosa que no satisfizo para nada al gobierno y aceleró esta decisión. Muchas gracias, Daniel. No, por favor. Hasta luego.